¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Quería primero preguntarles qué les atrajo del proyecto. Bueno, a ver, haciendo un poquito de historia así breve, coincidimos nosotros con Luis y con Nico haciendo una serie que se llamaba Cromo, y en ese momento Nico estaba ya con la idea de Los Últimos en la cabeza y empezó, por lo menos a mí, a transmitirme ahí su idea, sus ganas de que yo participara, sus ganas de que yo hiciera este rol de un fotoperiodista. Y después, bueno, fue mucho tiempo de oralidad, de encuentros y de charla, sin guión, nada, y de trabajar juntos en la construcción un poco del rol y de la historia, con un nivel de apertura grande por parte de él y también con una claridad respecto de lo que era el cuento y la pretensión audiovisual de la película, que cuando uno sentado en un bar escuchaba lo que él quería, la pregunta era, y bueno, pero ¿cómo se hace esto? Y así fuimos creciendo hasta el punto en mi caso, de enamorarme, ¿no?, de la película, y me pasé muchos meses preparando el rol antes de empezar a rodar, ¿no? Bien. ¿Y en tu caso? Sí, fue un entusiasmo el que me generó escucharlo a Nicolás contando lo que quería contar de la película, ¿no? Él me contó de manera más general lo que quería contar y de manera más particular la escena en la que él quería que yo participe. Me dio unos textos, una narración pequeña de lo que quería como escena, que era, ahora yo me acuerdo de eso y era muy lejana a lo que quedó finalmente. Quedó enormemente mejor construida en imagen que lo que él podía poner en el papel. En ese sentido me parece extraordinario, porque es cuando uno ve que hay una cabeza que piensa de manera cinematográfica, y que es el caso de Nicolás. Entonces, ya cuando uno ve la película terminada, ve realmente lo que él tenía en ese momento, que te lo contaba y cómo te lo contaba. Fue muy específico, fue muy claro en lo que quería, y lo fue así también en el momento de filmar esta participación. Así que yo enormemente agradecido y contento. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y ahora cuéntenos un poco del personaje de cada uno, para conocer un poco el rol. Yo hago un rol de un fotoperiodista que, digamos, en el inicio de la película se encuentra como en una línea border, tal vez con muchos años de estar trabajando en conflictos bélicos y con un grado de deterioro personal y respondiendo a ciertos intereses y cierta manipulación de medios, en la cual no entendemos muy bien cómo ha quedado atrapado, en la cual participa de un modo ambiguo o no, pero bueno, a mí me interesó mucho ese conflicto, digamos, reconocible para cualquier ciudadano. Nunca había hecho un rol de fotoperiodista, con lo cual, bueno, me puse a investigar la paleta, la variedad de personajes que hay, desde un rosarino que se llama Rodrigo Ab, a Najway, que es un americano que es como un Buda, es increíble, tiene una espiritualidad, o a los que son conocidos como Capa, que es una pareja en realidad de un fotógrafo de Europa del Este y una francesa, que tomaron ese nombre para poder comercializar después mejor su foto, ¿no? Y un poco después de hacer todo este acopio, terminé de elaborar con Nico la biografía de Ruiz, porque el rol necesitaba tener ciertos resortes que, si bien no se develan en la película, a través de la acción sí. Eso es una de las preguntas también que te quería hacer en relación al pasado del personaje. Claro. Y también un poco por qué puede cambiar a cómo venía. Claro, yo cuando hablaba con Nico y cuando empezó a bajar en guión un poco la historia, lo que más me inquietaba era no moralizar el personaje y no achatar el conflicto.
Entonces un poco buscábamos esa tridimensionalidad, y yo sospechaba que en la biografía, al tener claro la biografía de Ruiz, íbamos a poder entenderlo y no juzgarlo, ¿no? Y entonces yo creo que pude inventarme, un poco también tomando, como te digo, de la vida real, de estos personajes, que no es una vida fácil la que tienen, ¿no? Después también hablé con Rodrigo Abdis en mis conferencias, ¿no? Tomé cosas de Nacho y de Capa. Por ejemplo, la mujer de Capa murió, la francesa que él amaba, murió atropellada por un tanque en un conflicto bélico, ¿no? Entonces yo me inventé esa biografía un poco dramática, si se quiere, del pasado de Ruiz, para construir este personaje border, solitario, y poder justificar de un modo misterioso su conducta, digamos, ¿no? Y luego lo que sucedía en la película, que en el intercambio con el resto de los personajes, ya el espectador sigue ese viaje en donde él va develándose de algún modo y modificándose, ¿no? Está bueno. ¿Y en tu caso, Luis? En mi caso es algo muy puntual. Son de verdad personajes estos que uno no puede asociarlos casi por ningún lado, ¿no? Porque son muy ajenos al cotidiano, son muy ajenos a lo que uno puede tener como idea de desarrollo de este tipo de... Es un personaje que hace ejecutar lo que es un contrato, algo vinculado a la guerra, a lo contractual. Es alguien que está, que ejecuta, y que ejecuta de manera muy precisa y muy contundente en relación a lo que él sabe que tiene que hacer, porque se lo dicen, y él es un soldado de eso, del cumplimiento del contrato. En la bolsa entran tantos cuerpos o lo que sea, y el contrato es por esos cuerpos. Digo, son de verdad personajes que yo no tenía idea que existían. Uno podía tener una idea general de que siempre hay alguien, un brazo ejecutor, el que se ensucia. Sin embargo, más allá de que este personaje no es el que más se ensucia, es muy, lo estoy diciendo seguido, pero me parece que es así, que es muy quirúrgico en su forma de concreción de objetivos. Entonces, Nicolás fue alguien que me proveyó de imágenes y de construcciones de estos hombres, que la verdad es que hay que ser muy preciso, porque es una escena que se desarrolla en apariencia muy rápido, que llevó mucho tiempo hacerla, pero que quienes conocen un poco de cómo es una realización cinematográfica se dan cuenta que es muy compleja, y que había que ser eso, como ir muy al punto, ser claro, y que ese personaje a su vez también dimensione hacia otros lugares para que también la película cobre el sentido que cobra. Se cumple el axioma de que en el cine no hay roles pequeños, ¿no? Totalmente. Con la participación de él, Aguada, bueno, Natalia. La verdad que venimos repitiendo, ahora que estamos haciendo así diversas notas, que pasó algo muy lindo con esta película, que es que cierto enamoramiento que tuvimos nosotros, y yo creo que eso es algo que después se ve en la corporalidad que todos le pusimos a la película, y desearle en ese sentido a Nicolás, y agradecerle también, porque es una confianza que nos dio, y es muy lindo después sentarse y vivir esta experiencia al haber uno participado en la película, también poder ser un poco espectador y seguir ese viaje audiovisual que él propone, ¿no? Bueno, en relación al contenido de la película y un poco a las motivaciones para ver algunas cuestiones ecológicas, ¿no?, ambientales, que recién hablábamos con Nicolás, en una primera lectura por ahí la película puede ser entendida como una especie de futuro post-apocalíptico, pero no sé cómo ustedes, no sé si desde los personajes o desde ustedes como personas pueden pensar si esto en realidad es una actualidad, es una hora, es una realidad que está sucediendo, o es en realidad una visión diferente de un futuro posible. Yo creo que
No, que el futuro llegó hace rato. Sí, me pongo redondito, indio. Si bien la película a lo mejor es difícil de calificar como género y es abarcativa y es una película de acción y que tiene elementos de futurología, de ciencia ficción, de western, me parece que el conflicto, tal vez en un inicio, había cierta ingenuidad respecto de que podía parecer una ciencia ficción. Y después, en la medida en que íbamos bajando y cuando estuvimos en el territorio en sí y nos picaba la nariz por el ácido que la tierra desprendía y teníamos que estar ahí y viéndolo y pisando ese territorio, rápidamente nos dimos cuenta que no, que lo que estábamos contando era un hecho. Así como también en la parte que le toca a Luis, que tiene que ver con los ejércitos al servicio de... También es un hecho, porque este mundo que vivimos se sostiene un poco en base a eso, ¿no? Así que soy bastante pesimista al respecto. O realista. O realista, sí. Sí, me parece que Nicolás logra no solo contar una historia, está contando la historia, sus acontecimientos más desgarradores de la actualidad, donde ya el título nos habla de algo que es poco alentador. Sin embargo, la película como espectador te lleva a pensar la historia esa y cómo podemos estar condenados por esa historia, pero también cómo podemos hacer algo para que se intente de alguna manera que eso no pase, aunque esté pasando, y darnos cuenta de que a veces pequeñas señales que nos envían en relación a fotos, en relación a imágenes, estamos invadidos por imágenes permanentemente. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir realmente cuando nos muestran algunas cosas? Si realmente no tendrá un sentido verdaderamente opuesto a lo que nos muestran para seguir conduciéndonos como nos conducen. Entonces me parece que en ese sentido es bueno que la vean las nuevas generaciones, que la vea gente joven, que participe activamente en lo que despierta de multiplicidad de lecturas la película. Bien, muy interesante, bien expresado. Creo que un logro de la película de Nicolás es que francamente no intenta bajar una línea, sino que ese conflicto es el contexto en el cual la historia transcurre. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho eso de la película, porque es eso, quien quiera leer que lea, quien quiera oír que oiga. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas Por favor. gracias. Es muy interesante.